continuamos en su palabra porque ella es la que nos muestra su naturaleza y el carácter de Dios respecto de cómo actúa con los hombres. Y especialmente de aquellos con que el Señor tiene misericordia. Leímos hace unos minutos atrás la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 11. Ahí está la exposición de la enseñanza para esta tarde. Leímos algunos versículos, no todos, por cierto, pero como es nuestra costumbre, la exposición se refiere a todo el capítulo 11. Desde el capítulo 10 en adelante, a Pablo se les ve escribiendo esta carta en donde defiende su ministerio, defiende su apostolado y especialmente responde a las acusaciones de sus enemigos que en todas las iglesias hay y que en toda época ha habido, porque es necesario que los haya para que mediante la exposición y que el Señor permite esto, nos demos cuenta quiénes son verdaderos hijos del Señor y quiénes son falsos maestros. Y este es un método también que Dios utiliza para con sus hijos verdaderos, para que en el ejercicio de la disciplina y del conocimiento y de la gracia del Señor vayan creciendo en el discernimiento de diferenciar lo falso de lo verdadero. Así que aunque quisiéramos que no existieran estos falsos maestros, el Señor lo permite como un método de enseñanza y de crecimiento para sus hijos verdaderos. Estos enemigos de Cristo, enemigos de Pablo, se habían infiltrado en la iglesia de Corinto. Y por ejemplo vimos en el sermón anterior, en la predicación anterior, las mentiras que decían respecto a Pablo estos falsos maestros. Por ejemplo, que no era un verdadero maestro, un verdadero apóstol, porque no provenía de la raíz de la iglesia de Jerusalén, desde donde habían salido todos los apóstoles. Que sus motivos no eran sinceros, que tenía dobles intenciones, que su presencia física era tan débil que no convencía a nadie y que no inspiraba respeto. Que sus cartas eran con mucha osadía, con mucha valentía, pero en persona no era capaz de mantener esa valentía ni mantener esa osadía. Y que tampoco era una persona digna de confianza. En cuanto a las advertencias que Pablo les da a los corintios para que no se dejen seducir por estos falsos maestros y sus falsas enseñanzas y doctrinas, les da algunas instrucciones. Y esto lo podemos justamente extraer de la predicación anterior. Por ejemplo, la palabra escrita, la Biblia, la palabra del Señor, es suficiente para nuestras vidas. Esto significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos para una vida de fe y servicio. En la Biblia no va a encontrar cómo aprender a sumar, cómo aprender a conducir un vehículo, pero sí nos va a proporcionar una clara presentación de la intención de Dios para restaurar la relación rota y caída con el hombre. ¿A través de quién?
a través de su Hijo Jesucristo y su obra en la cruz. La Biblia nos enseña acerca de la fe, de la elección y salvación por los méritos en la persona y en la obra de Cristo, especialmente ratificada en la cruz del Calvario. También su resurrección. Ningún otro libro, ningún otro escrito es necesario para entender estas buenas nuevas. Ni ningún otro libro se requiere para crecer a una vida de fe. En segundo lugar, también se nos enseñaba que si consideramos que somos verdaderos hijos del Señor y que el Señor, mediante las Escrituras, tiene autoridad normativa sobre nosotros, aceptaremos con humildad la reprensión que ella nos dará cuando sea necesario. El creyente, en tercer lugar, debe tener como referente la regla de Dios y no otra cosa. Esto quiere decir que nuestra conducta y nuestro quehacer diario y cotidiano debe ser comparada a la luz de las Sagradas Escrituras y no necesariamente con costumbres, tradiciones y cultura de la época, porque en la mayoría de los casos estas van en contra de la enseñanza de su palabra. En cuarto lugar, la extensión del Evangelio se logra edificando a la iglesia y compartiendo con aquellos que no la han oído o no han creído todavía al Evangelio. Es la predicación del Evangelio que transforma a las personas. Es la exposición sencilla y clara de lo que la palabra del Señor dice. Y es el mismo Evangelio también, no solamente que transforma a las personas en hijos del Señor, sino también es el Evangelio quien produce el crecimiento en los creyentes. Y no estrategias y argumentos humanos. El punto respecto de esto, que aunque debiéramos estar preocupados en el crecimiento numérico, porque queremos que muchas almas conozcan el Evangelio, lo más importante, aunque es un punto a tomar en consideración, lo más importante no es estar preocupado si una congregación crece o no en números, sino estar preocupados y ocupados en ser fieles a las demandas del Señor. Porque es el Señor quien produce el crecimiento. En este capítulo 11, dado que a los falsos maestros les encantaba gloriarse, jactarse en sus propios logros y éxitos, y esto lo hacían evidente frente a la iglesia de Corinto, y los corintos estaban maravillados con estos falsos maestros y estaban extasiados, Pablo tendrá que hacer algo que no lo hace y no lo debiera haber hecho. Y en un tono irónico, en el versículo 1 dice, estoy loco, voy a hacer una locura y quiero que esta locura me la toleren. Dado que yo no puedo entender y no puedo comprender que acepten las locuras de estos falsos maestros, voy a entrar en el mismo juego para que de una vez entiendan que estos son falsos maestros y yo soy un verdadero siervo del Señor. Que yo predico el evangelio verdadero de Cristo y estos son falsos maestros. Y aunque nunca lo he hecho, voy a tener que sacar a relucir frente a ustedes mis logros en Cristo y en el evangelio. Se los voy a hacer notar para ver quién tiene más logros, quién tiene más éxito. Y por lo tanto Pablo va a entrar en este juego viéndose obligado para que
En definitiva, los corintios que han sido capturados por estos falsos maestros se den cuenta de este error. Y en ese sentido, Pablo se va a jactar o se va a gloriar sobre tres asuntos. Y es la manera en que vamos a dividir esta predicación, este sermón. Pablo se va a jactar, se va a gloriar en su celo por la iglesia. También se va a jactar y les va a hacer notar que su entrega ha sido incondicional y generosa hacia la iglesia. Y esto lo va a detallar uno por uno. ¿Cuál ha sido la forma de esa entrega? Y en tercer lugar, va a sacar, a relucir, va a mostrarles a los corintios, se va a jactar en sus sufrimientos por causa y por amor de la iglesia que ama. Su celo por la iglesia, que Pablo empieza a detallar esto desde el versículo 1 al 6. La razón por la que ya algo adelantamos, porque Pablo comienza diciendo, ojalá me toleraseis esta un poco de locura, sí, por favor, toleradme, déjenme hacer el loco un rato. Lo vemos en el primer versículo. Y es porque tiene una profunda preocupación por los corintios. ¿Por qué? Porque justamente estos corintios, como habíamos dicho, están escuchando, están poniendo oído a otro evangelio, a una imitación del verdadero evangelio. Y en ese sentido, en toda la época, en toda área de la vida, siempre hay imitaciones, pero esas imitaciones son fraudes, no son verdaderas. Dice, por ejemplo, que él llegó a sentir celos, y no porque estuvieran haciéndole casos a otros falsos apóstoles en vez de a él, y en ese sentido él se sintiera celoso de que lo estuvieran abandonando. La preocupación de Pablo es por el evangelio, no por lo que piensen de él. A él le da lo mismo lo que piensen de él, que si es lindo, feo, chico, grande, se expresa bien o se expresa mal. No es su preocupación esa la de Pablo. La preocupación de Pablo y la ocupación de Pablo es porque están perdiéndose en escuchar cosas que no le convienen para su vida espiritual. Por lo tanto, es un celo santo por la pureza espiritual de los creyentes. Los celos inspirados por un amor ferviente a las cosas de Dios son semejantes a los celos de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos permanentemente referencias al celo de Dios por su pueblo, por su pueblo Israel. ¿Y cuándo siente celos Dios por su pueblo? Cuando se van tras otros dioses, cuando caen en idolatría. Es una especie de adulterio, en una relación de esposo y esposa, en una relación de noviazgo, de novios que se han comprometido para en un momento determinado casarse, sellar ese noviazgo en un matrimonio. Y cuando Israel se iba tras otros dioses, tras otras costumbres que Dios no les había enseñado, que Dios no le había entregado, estaban ellos compartiendo su amor. No necesariamente el pueblo de Israel abandonaba en su totalidad a Dios, sino que compartía el cariño, el amor, por así decirlo, de Dios y también los demás ídolos. Recuerden que en aquellas culturas existía el politeísmo, la adoración de varios dioses, y por lo tanto no necesariamente era dejar de creer en Dios, sino que Dios me sirve, Dios me escucha, Dios me ayuda,
Pero no hay problema en creer también en otro Dios. Y también, en caso de que este no me ayude, este otro me puede ayudar. Y eso Dios no lo permite. Y en el Evangelio tampoco el Señor lo permite. No hay dos evangelios, no hay dos Cristos, no hay dos Espíritus Santos. Hay un solo Evangelio, hay un solo Cristo, hay un solo Espíritu Santo. Pablo compara a la iglesia local con una desposada. Este término desposado es en términos de novios y no personas casadas. Y ambos ejemplos son válidos, el del novio o de los novios y aquellos que son esposos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Se le llama, o Pablo llama a la iglesia la desposada porque todavía no se ha casado con Cristo. Pablo es el amigo del novio. Y lo que Pablo tiene como misión es cuidar a la novia y entregar a la novia pura, virgen. Y esa es la realidad. Por eso que se asocia la llegada de ambos, no solamente de la novia, pero de ambos en forma virgen al matrimonio, porque eso se relaciona con la pureza espiritual. No hay contaminación de otras cosas, sino que hay una pureza. Y eso es sinónimo de lo que Pablo está buscando y está esperando en la iglesia de Corintios. Ellos son la novia de Cristo y por lo tanto no deben contaminarse, no deben perder su virginidad con otros Cristos, con otros maridos, con otros novios. El amigo que es Pablo desea conservarla pura porque esa es su misión. Dijimos que en el Antiguo Testamento irse tras los dioses falsos se compara con el adulterio. Y en el Nuevo Testamento el irse a las cosas mundanas o irse tras otras doctrinas falsas también se le llama adulterio. Para reafirmar esto, en la cultura oriental de esa época, comprometerse en noviazgo era equivalente al matrimonio sin consumarlo. Hoy día eso es difícil de entenderlo porque las costumbres han cambiado y los conceptos también son otros. En cambio, el periodo de noviazgo en aquella época duraba posiblemente un año, durante el cual la novia y el novio se preparaban para la boda. Desde el día en que se convertía en novia, la mujer se volvía legalmente en esposa de su marido, pero continuaba siendo virgen hasta el día de la boda. Es en esa relación de noviazgo que se encuentra María y José, y por eso el miedo de José cuando recibe la noticia que María se encuentra encinta. La infidelidad de parte de cualquiera de las partes era considerada adulterio y recibía la disciplina adecuada. La novia tenía que permanecer virgen para ser presentada a su marido. Por todo ello, Pablo se esforzaba por mantener a la iglesia incontaminada de toda doctrina contraria al Evangelio y así presentarla pura a Cristo. Pablo se consideraba el amigo fiel que vela por la prometida de su amigo. Podríamos hacernos una pregunta: ¿cómo una iglesia puede ser seducida o dejarse seducir para alejarse de la verdad del Evangelio, para alejarse de Cristo, su esposo, al seguir a los falsos maestros? Y esto lo vemos en el versículo 3, 13 y 15. Leamos, por ejemplo, el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así como Satanás con su astucia engañó a Eva, los falsos maestros engañan a los creyentes y lo alejan de la verdad. Y aquí en el versículo 3 hay una palabra muy importante. Pablo acerca de la sincera fidelidad, de la sincera devoción a Cristo.
no es una devoción, una fidelidad compartida con otros, desaguada, deslucida, sino que debe ser completamente una fidelidad solamente a Cristo y a su Evangelio. No podemos servir a dos señores. Cuán importante es que la iglesia permanezca a su Señor. Y esto es permanecer a su Señor, fiel. Oír la palabra de Dios y no otra cosa. Actualmente, hoy en día, hay falsos maestros, líderes religiosos que intentan darnos otro Jesús, otro Cristo, distinto al que Pablo predicaba. Como dije, otro espíritu, otro evangelio. No el evangelio de la gracia. La única defensa en contra del adulterio espiritual es la fidelidad a la palabra de Dios. Cuán celosos también debemos ser nosotros por su iglesia, por la cual Cristo pagó un precio muy grande. Mire, yo le decía que en toda época hay falsos maestros. Y pareciera que estos falsos maestros están muy lejos de nosotros, como que no llegan. Pero así como la cultura llega a la iglesia y nos influye y cambia nuestras formas de pensar y nos obliga a pensar de una manera distinta a lo que la Escritura lo enseña. Y estas formas de pensar son muy sutiles si no estamos con discernimiento y permanentemente expuestos a la palabra del Señor. Así también estos falsos maestros llegan a la iglesia. Sobre todo hoy en día. Posiblemente no llegan a nuestros templos a predicar, pero están en las redes sociales. Y muchas veces sin darnos cuenta, porque nos falta discernimiento espiritual para detectar que lo que estamos escuchando, para ver si es verdadero o es falso, lo escuchamos. Yo le voy a dar algunas frases y cuando usted vea y escuche estas frases, quizás se va a dar cuenta rápidamente de la falsedad. Pero estas falsas exposiciones, frases, oraciones que dicen estos falsos maestros, que no los voy a nombrar, pero que están en las redes sociales muchas veces, están insertas en una predicación que se dice cristocéntrica, evangélica, que han leído un texto de la palabra del Señor y después, sin considerar ese libro para nada, simplemente lo leyeron, lo descontextualizan totalmente de lo que enseña la palabra y envenenan a la gente. Y si usted cree que no envenenan a la gente, vea cómo están sus templos, llenos. Sobre todo jugando con la necesidad de muchos que no saben dónde ir, que no saben dónde acudir, que están enfermos, que están pasando por problemas muy graves y juegan con la necesidad de la gente. Por decirle algunas cosas. Uno dijo, no prediquen la venida de Cristo, ni hablen del arrepentimiento. Cállense. Eso no es el evangelio. Hubo otra frase, por ejemplo, si tú quieres ser pobre está bien, pero Dios me llamó a ser rico. Yo tengo la última y nueva revelación, y el que no va a un encuentro nuestro no es nada. Si tú quieres nacer de nuevo, tienes que venir a un encuentro G12. El G12 es un grupo muy famoso de estos mal llamados evangélicos de la prosperidad. ¿Por qué hay que ir a sus grupos? Porque él dice que creer en Jesús no es suficiente. Otro, mientras mayor sea tu ofrenda, mayor será tu bendición. Si tienes una enfermedad grande, así de grande debe ser tu ofrenda. ¿Se da cuenta cómo manejan la necesidad de la gente? Otro dijo, mucho más descarado, dijo, Dios me ha dado una revelación mucho mejor que la Biblia. Otro muy famoso, yo no quiero esperar a la nueva Jerusalén con calles de oro. Yo quiero el oro aquí y ahora. Otro muy famoso, yo sueño con tener mi jet privado.
Pero tienen que entender que para que sus sueños se hagan realidad, primero yo debo realizar mis sueños. ¿Qué le estaba diciendo? Que tenían que dejar los bolsillos vacíos para que el lindo se comprara su jet privado. ¿Qué pensaría Pablo de estos actuales, famosos, mal llamados evangelistas cristianos? Yo creo que si estaba decepcionado y preocupado en aquella época por estos falsos maestros, hoy día estaría escandalizado. En segundo lugar, Pablo se va a jactar frente a los corintios. Lamentablemente él lo dice, tengo que hacerlo, de su generosidad incondicional hacia la iglesia. Y esto lo hace desde el versículo 7 al 21. En la cultura de la época, en la cultura griega, los filósofos, por ejemplo, como los sofistas, declaraban que todo maestro que enseñara sin cobrar precio alguno sabía que su enseñanza no tenía ningún valor. ¿Van entendiendo lo que estaban diciendo estos falsos maestros? Pablo no quería recibir ofrendas ni ayudas económicas de la iglesia de Corinto. Y en la cultura judía los rabinos tenían que aprender algún oficio manual para poder sostenerse económicamente. El ministerio del apostolado era un oficio y por lo tanto era digno que Pablo recibiese ayuda económica de los corintios. Pero Pablo se negaba. Y esto lo utilizaron como argumento estos falsos maestros para decir, ven, es un mentiroso, es un falso apóstol, porque no quiere recibir la ayuda económica de ustedes. Pablo no puede ser un verdadero apóstol, ahí lo tienen. De otra manera aceptaría dinero por sus servicios. El hecho de que rehúse aceptar sostén de la iglesia de Corinto es prueba de que sabe que no es realmente muy honrado. Qué es trágico, qué es lamentable cuando se juzga la intención de un hombre de Dios y se cuestiona sus motivos, sin causa ninguna, sin justificación alguna. Se tergiversa, se engaña, se manipula la intención de un ministro de Dios. Y en este caso Pablo usa un poco de ironía aquí cuando sugiere que ha pecado al negarse al sostén material de los corintios, versículo 7. Se había mantenido de esta manera para que no se acusara su ministerio, dado la inmadurez de los corintios. Y sin embargo, sus enemigos en esto hallaron un motivo para acusarlo. Les asegura que por amarlos se negó a su sostén, dado que eran inmaduros. Permitió que las iglesias de Macedonia, de alrededor de otras regiones, se lo enviaran. Así que Pablo no es que no viera como una bendición el sostén hacia su ministerio. Lo recibía de otras iglesias, pero no lo quiso recibir de los corintios, ya dije, por su inmadurez. Quería quitar cualquier oportunidad que sus enemigos pudieran tener para acusarlo, pero de todas maneras lo acusaron. Por primera vez Pablo acusa abiertamente a estos falsos maestros de ser siervos de Satanás. Usted lo puede ver desde el versículo 12 al 14. El arma más eficaz que utiliza Satanás en contra de sus ministros es la imitación. Sin embargo, los cristianos deberían haber sabido que estos maestros venían de Satanás, puesto que sus vidas y ministerios no manifestaban nada del Espíritu de Cristo. Un verdadero ministro del Señor refleja la imagen de Cristo, y Pablo reflejaba el carácter y la imagen de Cristo. El versículo 20 es una descripción
de un ministerio carnal. Mire lo que dice el versículo 20. Dice, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetada. Estos falsos ministros con la iglesia de Corintio hacían lo que querían. Dejaban sus bolsillos vacíos, no por amor a la obra, sino por amor a sus intereses. Los trataban mal. Abofetear significa tratarlos mal. Los miraban en menos. Y los corintios estaban con la boca abierta, extasiados de la manera que los trataban. Y Pablo les dice, estos son falsos maestros que lo único que están haciendo con ustedes es destruirlos. Donde no hay libertad hay esclavitud. ¿Con qué los esclavizaban? Con sus costumbres, diciéndoles que todavía no habían alcanzado el perdón ni la salvación, que no habían alcanzado un nivel de madurez. ¿Por qué? Porque no hacían las cosas que ellos les decían que tenían que hacerlas, que eran añadiduras a la obra de Cristo. Y todo lo que es añadidura a la obra de Cristo, en lo que Cristo hace en el hombre, es falso. Por eso, ¿qué diferencia hay entre el ministerio de Pablo y el ministerio de estos falsos maestros? Pero qué fácil es caer en manos de falsos apóstoles, falsos maestros, falsos enseñadores, cuando no nos ocupamos de escudriñar la palabra del Señor. En tercer lugar, Pablo se va a tener que jactar, se va a tener que vanagloriar de sus sufrimientos y les va a decir, ¿quién ha sufrido más por la causa de Cristo? Y les va a decir que ni una uña de un dedo les ha dolido a estos falsos maestros por la causa del Evangelio. Que es un sinónimo, no sé usted si ve lo que hoy día ocurre. Porque estos falsos maestros hoy en día nos dicen que no tenemos que sufrir por causa del Evangelio, que no tenemos que padecer enfermedades, que tenemos que ser ricos, que tenemos que conquistar el mundo. Parecemos puros Superman, Batman. Pareciera que en vez del Evangelio nos están contando un cuento de historietas, de superhombres, de supermujeres. Pero eso no es el Evangelio. Y Pablo se va a jactar en lo que él ha sufrido como una marca, como una carta de presentación, como un sello de que es un siervo del Evangelio, un siervo de Cristo. Es la carta de presentación su sufrimiento. Es el sello de su ministerio, de su apostolado. Eran las marcas que llevaba en su cuerpo y que las recibió al predicar el Evangelio de Cristo. A los Gálatas les escribía, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Y cuáles son esas marcas? Los azotes, los golpes, las enfermedades, los sufrimientos. En este caso, lamentablemente tuvo que detallar esas marcas para defender el Evangelio. No es, como digo, no estaba defendiéndose de él mismo, de su persona, sino para defender el Evangelio. Y estos sufrimientos eran un sello que autenticaba su apostolado. ¿Qué tenían los mal llamados superapóstoles para acreditar su ministerio? No nos dejemos llevar por las apariencias, porque las apariencias nos pueden engañar. Pero para Pablo, un verdadero ministro del Evangelio, la carga más pesada es la preocupación por todas las iglesias. Porque después de detallar todos sus sufrimientos, los azotes que sufrió, los naufragios, los golpes a piedra, y no todos están detallados. El dolor de sentirse abandonado y solo en una cárcel, con frío, con hambre. Pero dice él que todo esto es doloroso,
Y lo pasó por causa del Evangelio, por amor a Cristo, por amor a su obra, por amor a su iglesia. Pero no hay nada más que le preocupe que las iglesias de Cristo. No es ir y entrar en el corazón de un verdadero siervo del Señor, un siervo que, dado que ama a su iglesia, permanentemente está de rodillas, permanentemente está preocupado por aquellos que tiene que ministrar. Esta es la batalla espiritual que todo pastor, que todo ministro tiene cada día por la iglesia donde lo ha puesto el Señor. Pero en todo caso debiera ser la preocupación de cada creyente. Aunque es responsabilidad del ministro, del pastor, la iglesia en general, esa debiera ser la preocupación de todo hijo de Dios, de todo verdadero creyente. Pablo se está jactando de forma irónica, comparándose con la forma jactanciosa de estos malos maestros. Pero a diferencia de estos hombres que destacan sus habilidades, sus fortalezas, sus logros, sus éxitos, Pablo se glorifica en sus debilidades. Como el número de veces que lo encarcelaron, lo azotaron o lo dejaron en el mar y tantas otras cosas. Para ir terminando, Pablo pone una experiencia al principio de su ministerio y como que no tiene mucho que ver con lo que viene haciendo, pero sí tiene que ver. Él dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los Damascenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Qué dirían estos falsos maestros, por ejemplo, hoy en día, si escucharan esta predicación de Pablo, esta experiencia de Pablo? Soy un ministro de Dios, soy un apóstol del Señor. Y cuenta esta experiencia. Por ejemplo, le habrían dicho que no es motivo de mucho orgullo contar que tienes que huir descolgado de un muro en una canasta. Es hasta humillante. Y le habrían dicho, ¿cómo, Pablo? Si el Señor nos llamó para conquistar la tierra. Te faltó fe, Pablo. Tenías primero que haber hecho una oración de fe, una oración poderosa. Después tenías que haber rodeado la ciudad y atar a Satanás. Y después declarar que esa tierra es tuya, porque todo lo que declaramos con nuestra boca nos pertenece. Y después recorrer la ciudad, porque todo lo que pisamos nos pertenece. Eres un pobre hombre. No sirves de referencia a nadie. No eres un verdadero apóstol. Pero, ¿qué hubiese ocurrido si un falso apóstol, un falso maestro, hubiese tenido la misma experiencia del apóstol Pablo? Bueno, no lo sabemos, pero posiblemente habría llegado a un acuerdo para dejar de predicar con tal de salir por la puerta principal de la ciudad. Porque eso es lo que son los falsos maestros, cobardes, mentirosos, y huyen a la primera que tienen algún problema. En cambio, Pablo se jacta en sus debilidades, sabiendo que el poder y la gracia no vienen del hombre, sino que solamente provienen de Dios. Al joven Timoteo, Pablo le advirtió una cosa, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Esto nunca lo escuchará hablar a un falso maestro. Para terminar, Pablo nos da ejemplos de cómo debemos actuar en favor de la iglesia hoy en día. Porque esto no lo leemos ni lo aprendemos, ni el Señor nos está enseñando simplemente para tener conocimiento intelectual de esto, sino para que en nosotros también haya preocupación, ocupación y un celo similar por la iglesia del Señor. Debemos tener este tipo de celo por nuestra congregación local. ¿Cuándo? Cuando quiera ser capturada y engañada por falsos maestros.
Nuestro celo se debe reflejar en una actitud generosa de servicio y amor hacia nuestros hermanos en Cristo. Y la pregunta que debiéramos hacernos es, ¿cuánto puedo hacer por mi iglesia? Y no estar preguntándonos, ¿cuánto pueden hacer por mí? Ese no es el llamado de Cristo para nosotros, para que alguien haga algo por nosotros, para que el pastor, para que el hermano ande preocupado por nosotros, aunque naturalmente en esa coinonía y en esa comunión lo harán, pero eso no es la motivación. La motivación es para que nosotros estemos ocupados y preocupados por su iglesia. Nuestra preocupación y ocupación debe ser que nuestra iglesia en todo glorifique a Dios. Y esto requerirá muchas veces de una actitud de sacrificio amoroso. Y por último, no podemos excusarnos que somos o fuimos víctimas de un falso maestro, porque para eso el Señor nos ha dado su palabra. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.